Tome su lugar, por favor. Aquí, en este pasaje, este verso 4, desde el verso 3 dice Génesis 17, entonces Abraham se postra sobre su rostro y Dios habla con él diciendo, he aquí mi pacto. Hemos caminado sobre este pasaje y hemos estudiado en este pasaje cómo Dios habla a Abraham y el valor tan importante o tan claro del llamado de Dios, de la consagración a Dios. El pasaje que la semana pasada concluíamos es el pasaje de Pablo, las palabras de Pablo a la iglesia de Filipenses, donde dice, hermanos, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está adelante, y prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento. Y parte de lo que hemos visto en este caminar de este estudio es que la fe, hermanos, es la raíz de lo que nos sostiene, la raíz de lo que nos hace actuar. Mi fe, y voy a ocupar quizá la frase que se ocupó aquí en el culto de los jóvenes, mi fe tiene que convertirse en mi ¿qué? En mi realidad. ¿Lo recuerda usted? Es parte de lo que se predicó el sábado, no pasado, sino antepasado, ¿verdad? Lo que yo creo tendría que convertirse en lo que yo vivo, ¿sí? Mi fe es la realidad. Pero veíamos también que mi obediencia es el fruto o es parte de la consecuencia de mi fe. Creo y por lo tanto obedezco a Dios. Las personas que no creen, no tienen una fe firme, no tienen convicción por lo que Cristo, por lo que Dios en su palabra nos muestra, nos enseña, nos instruye, nos ordena, entonces simplemente no actúan. Y parece que todo estuviera concatenado, pero es así, hermanos. Parte de lo que hemos visto en los estudios los domingos por la tarde, cuando llegamos al capítulo de Daniel, ahí, usted recuerda, el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué hace el pueblo que conoce a su Dios? Se esfuerza y ¿qué? Y actúa. Entonces, hermanos, todo está en base de lo que conocemos de Dios, en lo que creemos de Dios, en lo que es nuestra fe. Es por la fe, y dice todo el listado de hombres y mujeres que está allá en Hebreos 11, por la fe Abraham, ¿sí? Por la fe Enoc, por la fe, etcétera, etcétera, etcétera. Cada hombre, cada mujer, generación a generación, en la Biblia actúa conforme a lo que ¿qué? A lo que cree. Entonces, la fe es la raíz y la obediencia es la rama. Y si la raíz se pudre, hermanos, ¿qué sucede, hermano? Pues simplemente la rama dejará de crecer, se secará y morirá. Hermanos, para cortar un árbol, nadie para matar un árbol va a cortar las ramas, ¿o sí, hermano? Sería inútil. Para acabar con un árbol hay que cortar y destruir, ¿qué, hermanos? La raíz. Hay que acabar con la raíz. Entonces, bajo esta premisa, yo lamento que algunos creyentes muchas veces dejamos fomentar las dudas que hay en su corazón. Y entramos a una crisis de nuestra fe, dudamos inclusive de nuestro amor por Cristo, de nuestro compromiso por Cristo, de nuestro servicio a Cristo, hay temores, hay dudas y caemos en incredulidad y pensamos inclusive que no deberíamos ya hacer nada por Cristo, que finalmente ya no tiene algún propósito. Dudamos de nuestro propio amor por Cristo, de nuestro propio interés por Cristo. Perdemos simplemente el deseo, las ganas de servir a Cristo, hermanos.
Y solo es hasta que nos humillamos ante Él que podemos alcanzar un momento de renovación, consagración, santificación a nuestro Dios. Hermano, somos pecadores, lo hemos repetido una y otra vez. Y así como pecadores, como hombres y mujeres desobedientes o rebeldes a la voluntad de Dios, hermanos, a pesar de eso, creer en Jesús es algo que usted no debemos permitir que Satanás o nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas, el enemigo de Dios, permee, se filtre en nuestra mente y en nuestro corazón. No debemos de permitir que ese sentido de pecado, porque hermanos, muchas veces lo que Satanás nos hace sentir es que somos demasiado pecadores, que entonces, hermanos, no podemos ni debemos hacer nada. ¿Por qué? Por la obra. Porque pecamos y pecamos y pecamos, y entonces ese sentido de pecado, hermano, es el que Satanás hace en nosotros que lleguemos a pensar que no debemos de ya servir más a Dios. Es tanto nuestro pecado. Efectivamente, Cristo murió por los pecadores. Mire, vaya a Romanos 5, usted lo conoce, Romanos 5, este pequeño pasaje que quizá algunos de memoria lo conocen. Romanos 5, si usted me sigue, y si no voy a permitirlo leer. Dice la palabra de Dios ahí en el verso 6 de Romanos 5, porque Cristo, cuando aún éramos, ¿qué, hermanos? Débiles. A su tiempo, ¿qué hizo, hermanos? Dios murió por los santos. ¿No, verdad? ¿Por quién murió, hermanos, Dios? ¿Por los sanos? Él vino a qué, hermanos? A los enfermos, a los pecadores. Entonces, hermano, Cristo, cuando éramos débiles, cuando estábamos alejados de Él, cuando fuimos destituidos de la gracia de Dios, hermanos, a su tiempo, Él vino y murió por los pecadores, por los impíos. Y entonces en ese grupo de personas, ¿quién está, hermano? Usted y yo. Usted y yo. Entonces, pecador como estemos, en nuestra rebeldía, aún en nuestras dudas, en nuestro temor, hermanos, usted no debe de permitir que ese sentido de pecado le haga dudar de Dios, sino tenemos que aferrarnos a su promesa, aferrarnos a la salvación que Él dio. Yo diría de una manera figurada, aferrarnos a su cruz. Y entre más furiosa sea la tormenta, mayor es la necesidad de abrazar, hermanos, la boya. ¿Sabe qué son las boyas, verdad? Las que están ahí en el mar, y son aquellas que no se hunden, están ahí en el mar, y precisamente es para ayudar a personas que tuvieron alguna calamidad. Y cuando llega uno a la boya, pues ya se siente a salvo, porque finalmente sabe que ese lugar es seguro. No, las boyas están sujetas al suelo, no sé si sepa, pero están encadenadas, y pues son lugares seguros para las personas que están en el mar. Y tenemos que aferrarnos a la cruz y no soltarla, sino sujetarnos a ella más fuerte. Hermano, cuando todo parezca voltearse, cuando todo parezca malo para usted o para su vida, usted y yo tenemos que aferrarnos más a lo que creemos. A lo que creemos es a quién creemos, que es a Cristo. Poner nuestra fe en Él, en su poder de salvación, porque Él finalmente ha muerto y murió ¿por quién, hermanos? Por los impíos. Entonces tenemos que confiar únicamente en el poder de su salvación, en el poder de su vida. Hermanos, acuérdense que muchas veces usamos de esta forma y muchas personas dicen, tenemos que confiar en el poder de su sangre, pero cuando hablamos de su sangre no estamos hablando de ese líquido fisiológico que tiene un cuerpo, hermanos. Estamos hablando de la vida perfecta y santa, porque Él pagó por nuestros pecados, entregando su vida santa como ofrenda fragante a nuestro Dios. Y por su sangre o por su llaga, como lo dice Isaías, fuimos, ¿qué, hermanos? Curados.
Entonces tenemos que confiar en su vida, en su sangre, y solamente así, confiando en ese sacrificio perfecto, porque fue un sacrificio, hermanos, único. Por medio de ese sacrificio, usted y yo recibimos, nuestros pecados fueron ¿qué? Expiados. Nuestro Señor cumplió ese asunto de pagar por el precio de cada uno de nuestros pecados, pecados pasados, nuestros pecados presentes y aún nuestros pecados futuros. Entonces, hermanos, si usted llegara a decir en su corazón, Jesús, oh Señor, el Señor no puede simplemente salvar a alguien como yo soy. Si tuviera señales y evidencias de ser el Hijo de Dios, podría entonces confiar en Jesús. Y usted tiene que dejar a un lado toda su desconfianza y poner completamente su fe en Cristo. Quite de su mente y de su corazón todo aquello que le aleja de confiar, de descansar en la salvación perfecta, gratuita y absoluta de nuestro Señor Jesucristo. Porque si no lo hacemos, hermano, si dudamos, entonces simplemente nos dejaremos alejar, nos desalentaremos, porque nuestra fe entonces está puesta en otras cosas y no está puesta en Cristo. Aferrarnos a Jesús cuando tenga dudas es algo tan necesario y tan básico. Usted y yo debemos de creer que murió Él por nosotros y hermano, de esa única forma vamos a entender el por qué usted y yo tenemos que ser consagrados. Usted no tiene que buscar la bondad de Dios o la santidad de Dios, hermanos, porque si usted cree, escuche bien, que Cristo murió porque usted era una persona buena, usted está totalmente equivocado. Debemos creer que Cristo murió por nosotros. ¿Cómo qué? Como éramos, como pecadores. Pero no murió por nosotros porque usted y yo buscábamos ser santos o ser agradables o ser buenos, no, hermanos. Sino que Él murió por nosotros en nuestra condición más miserable, más, podría yo decir, descompuesta, más vil. Y Él nos salvó como lo que éramos, hombres y mujeres en pecado, hombres y mujeres condenados, hombres y mujeres, como dice allá Pablo en Efesios, cuando estábamos muertos en pecados y qué, hermanos, y en delitos, totalmente inundados. ¿Sí? Y Él nos salvó así, en esa condición. Entonces, Él no nos salvó, hermanos, porque nosotros éramos algo santos. Él no nos salvó porque teníamos algo de bondad en nosotros, no, hermano. Él nos salvó por la condición en la que vivíamos y en la que estábamos. Y la condición clara para que un hombre y una mujer o una mujer sea salva es una. Él necesitaba o yo necesitaba ser pecador y lo éramos. Entonces, ahora quiero que note cómo Dios se muestra a Abraham en este pasaje. Quiero que vaya y vea rápidamente algunos pasajes. Versículo 2 de Génesis 17. Nuevamente regreso al pasaje base de Génesis 17. Pero quiero que pueda notar algo particular en estos pasajes. Dice el verso 2, y pondré ¿qué, hermanos? Mi pacto. ¿Sí está siguiéndome o no? Pondré. ¿Quién lo va a hacer, hermanos? ¿Quién está actuando aquí? Dios. ¿Hay algo de actuación de parte de nosotros, hermanos? ¿Nosotros hacemos algo, hermanos? No. Él es el que pone, Él es el que hace. ¿Sí? Ahora, no solo eso, dice voy a decirlo, Dios pondrá mi pacto o pondrá su pacto en mí. Y luego ahí más adelante dice, y te multiplicaré. ¿Quién lo va a hacer, hermanos? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a multiplicar? Él se lo hace. Es Dios actuando. Él pone en nosotros, Él hace que nos multipliquemos en gran manera. Y ahora vaya al verso 7, por favor. Verso 7.
y estableceré. Y nuevamente quiero que analice estos verbos, hermanos. Aquí el verbo activo es para Dios. Él hace, Él pone, Él multiplica. Él dice aquí, estableceré mi pacto entre mí y ti, ¿sí? Y no solo eso, si puede pasar al verso 8, por favor. Versículo 8, entonces habrá, perdón, verso 8 dice, ¿y qué? Y te daré a ti. ¿Quién es el que va a dar, hermanos? ¿Quién? Es Dios. Entonces Dios es el que pone, Dios es el que multiplica, Dios es el que hace, Dios es el que establece. Todo es una obra perfecta de Dios. Hermano, en el encuentro de un hombre en pecado, de una mujer en pecado con Dios, el que hace la obra perfecta, única, ¿es quién, hermanos? Es Dios. No solo eso, voy más. Yo estableceré mi pacto en el 7, verso 8, yo te daré a ti y luego seré, ¿qué dice ahí? ¿Tú qué? Tu Dios. ¿Sí lo ven el versículo 8? Seré tu Dios. Entonces, hermano, es para que usted subraye o pueda admirarse, porque a mí me causa realmente, me encanta estos gloriosos haré. Es como lo mismo que sucede en la creación, hermanos. Y Dios dijo, sea la luz, ¿y qué pasó? Y fue la luz. Estos haré y será es una constante en toda la Biblia. Porque todo lo que Dios dice que se haga, simplemente ¿qué va a pasar? Se hará. Él dijo, haré, y fue hecho. Entonces, hermano, a ver, ponga atención. Si mi salvación, nuestra salvación descansa, escuche, si nuestra salvación descansa en nuestra fuerza, en nuestras capacidades, si nuestra salvación descansa en nuestros brazos y piernas débiles, porque lo son. Somos débiles, ¿no, hermanos? Si nuestra salvación descansa en lo que podemos hacer, en nuestro valor, en nuestra integridad, en nuestra fidelidad, hermano, ¿qué pasaría, hermanos? Estaríamos perdidos. Perdidos para siempre, ¿eh? Pero si entendemos que nuestra salvación descansa en el brazo poderoso que sostiene no solamente, hermanos, nuestras vidas, sostiene este mundo y sostiene el universo entero. Si nuestra salvación descansa en ese brazo poderoso de Dios, si la seguridad de mi vida, de mi alma, está enteramente descansando, puesta en las manos de Dios, en las manos que hacen girar cada centella o cada estrella o cuerpo celeste en toda la inmensidad del universo, hermanos. Si mi fe, si mi salvación, si mi alma, si mi seguridad descansa en ese Dios, en ese inmenso Dios, en su poder, en sus manos, entonces lo único que tengo que decir es: bendito sea el nombre de Dios. Porque mi vida, mi alma está aquí, hermanos, segura. Nada, hermano, nada podemos nosotros asegurar. Una madre que intenta cuidar a sus hijos, ¿falla o no falla, hermanos? Falla. Por más que quiera cuidar a sus hijos, ¿no? Entonces, bendito sea su nombre, porque nuestra vida, nuestra alma está segura. Y ahora, por amor a un Salvador, entonces por amor a ese Dios que sostiene y que asegura y que nos hace estar seguros y confiados, hermanos, entonces sí y solamente sí, por amor a ese Dios en el que creemos, en el que confiamos, entonces ahora sí podemos servirle a Él con todo el corazón. Hermanos, ¿por qué a veces servimos de forma pusilánime, de forma mediocre? Servimos a Dios, a veces sí y a veces ¿qué? Y a veces no. ¿Por qué, hermanos? Porque quizá entonces usted no ha entendido al tipo de Dios al que tiene que servir.
Cuando usted cree en el Dios Todopoderoso, en ese Dios que gobierna, en ese Dios soberano, en ese Dios magnífico, en ese Dios único, ese Dios soberano sobre todo, poderoso. Cuando creemos en ese inmenso Dios, entonces podemos servirle a Dios constante y profundamente. Y entonces usted podrá decir: Señor, ¿puedo gastar mi vida en qué? En ti. Puedo gastarme a mí, puedo gastar todo lo que tengo por amor a aquel que hizo todo por mí. Porque Él hizo todo por nosotros, hermanos. Entonces, Él hizo todo de manera misericordiosa, amorosa para conmigo. Y entonces usted debe de entender, y yo debo de entender muy bien, y pedir que la obra de Dios sea hecha en mí como fue hecha en tantos hombres. Repito, hermanos, lo que leímos hace rato ahí en Génesis. Mire, nuevamente se lo voy a repetir. Dice el verso 2, pondré mi pacto. ¿En quién, hermanos? ¿De quién está dirigiendo? En Abraham. Pondré mi pacto. ¿Y qué? Y te multiplicaré. Y voy al verso 7 y luego dice: estableceré mi pacto entre ti y mí. Y el versículo 8, ¿y qué? Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Seré el Dios de ellos. Entonces, hermano, Abraham, además de tener o entender que el pacto, que la promesa, las palabras de Dios son obras de Dios, la salvación es obra de Dios. Él hace todo en nuestra vida. Él es el que va formando, Él es el que nos va ayudando en todo lo que necesitamos. Él es el que hace, hermano. Y el que comenzó la buena obra será fiel ¿en qué, hermanos? En terminarla. Pero además Abraham no solamente entendió que la obra de salvación, la obra de santificación, la obra de consagración de cada uno de sus hijos es obra de él, sino que también entendió la perspectiva, o más bien entendió el valor de ese pacto. Mire, vaya por favor, verso 7. Verso 7. Y estableceré mi pacto entre ti y mí y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Pero ¿qué dice del pacto? ¿Por pacto qué, hermanos? Perpetuo. Hasta ahí me quedo. A ver. Un pacto perpetuo. La palabra perpetuo, si usted lo busca rápidamente ahí en cualquier diccionario, especialmente cuando quiero tener alguna definición, yo ocupo el RAE, pero perpetuo, que dura y que permanece para siempre. Eso es perpetuo. Por eso me da risa, hermanos, cuando usted anda comprando perpetuidades en los panteones. No, la perpetuidad no le va a durar. ¿No? Sí, así se le llama, ¿no? Algunos dirán, ya tengo perpetuidad. Dije, no, pues solamente que confíes en Dios, porque el panteón no te va a dar la perpetuidad, ¿eh? Pero a ver, hermanos, esta es una de las grandes verdades que los bebés en la fe o los niños en la fe, en la gracia, no han aprendido todavía. Es decir, hermanos, las bendiciones de la gracia son bendiciones que no son dadas por un momento y luego nos van a ser quitadas. ¿Sí? Sino que las bendiciones, hermanos, son eternas. ¿Sí? Al niño usted le da una pelota un tiempo y luego se la quita. Pero hermano, nosotros tenemos que entender que el pacto de Dios para con nosotros, ese pacto de unidad, ustedes serán mi pueblo y yo seré su ¿qué? Su Dios, ¿sí? Ese pacto de Dios, un pacto, hermanos, ese compromiso que Dios ha hecho con nosotros. La salvación de Cristo Jesús no es una salvación que nos pertenece por unas horas, mientras somos fieles. No, hermanos, no es como la beca que le da el gobierno. Si alcanzas el 8%, porque cuando bajas el 8 de promedio, ¿qué vas a pasar? La beca ¿qué?
se pierde. Pues no, hermano, no pasa nada. Míos, siempre míos, o más bien las solas de la Reforma, salvo que siempre salvo. Entonces, hermanos, no nos va a ser arrebatada ni quitada. Dios no nos da algo para quitárnoslos y que estemos luego llorando, abandonados y muriendo. Números 23, rápidamente, quiero terminar con dos pasajes. Números 23 y Malaquías 3. El pasaje de Números, capítulo 23, verso 19, dice: porque Dios no es hombre para que ¿qué? Para que mienta, ni hijo de hombre para que ¿qué? Se arrepienta. Dios no miente y Dios no sé qué, hermanos, no se arrepiente. Y Malaquías 3, rápidamente, por favor. Dice Malaquías 3:6, porque yo Jehová, ¿qué no qué? No cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido, ¿qué, hermanos? Consumidos. ¿Usted cambia o no cambia, hermano? Sí, sí. A veces lo veo de buenas y a veces lo veo de malas. Y cuando está de malas, pues a veces pues no quisiera verlo, ¿verdad? Porque me pone cara. Pero Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hombre para que se arrepienta. Dios, hermanos, no cambia. Él tiene este hermoso atributo que le llamamos como inmutabilidad. Y en vez de que la doctrina de la seguridad de la salvación nos lleve a una negligencia de vida. A ver, hermano, quiero que entienda, porque esto es muy básico y estoy concluyendo. Las personas creen que nosotros, al confiar en que somos salvos, siempre salvos, entonces voy a hacer de mi vida y voy a vivir de manera miserable y pecadora toda mi vida, porque finalmente ya fui salvo y nunca voy a perder la salvación. No, hermano. Eso es un pensamiento mezquino. La persona que piensa así, yo creo más bien que nunca ha sido ¿qué? Salva. Porque no ha entendido el valor de la muerte de nuestro Señor. Y no ha entendido delante de quién está. Y no ha entendido y no ha conocido al Dios majestuoso y de verdad del que está en su palabra, en la Biblia. La doctrina de la seguridad de la salvación no lleva a que un creyente sea un creyente necio, negligente y viva su vida de forma separada de la palabra o de la obediencia a Dios. Al contrario, una persona que cree en Dios recibe en su corazón este valor tan grande de la salvación y a través del poder del Espíritu Santo, hermano, ¿sabe qué hace? Engendra confianza en Dios. Y tal gratitud ardiente hacia Él hace que este hombre o esta mujer genere en su vida uno de los grandes motivos para vivir una vida consagrada a Dios. Entonces, hermanos, saber que mi salvación ha sido dada y nunca va a ser quitada, debería de hacer arder mi corazón cada día más y más y más, hermanos, ¿sí? Y entonces un creyente que ha puesto su confianza en Dios no tendría, porque entonces es ahí donde se cumple no solamente una doctrina de seguridad de la salvación, sino se cumple la otra doctrina, la perseverancia de ¿qué, hermanos? De los santos. Que un santo, hermano, no retrocede. No estoy diciendo que un creyente no llega a pecar, sí, pero ese creyente va a buscar y va a anhelar cada vez más ser semejante ¿a quién? A Cristo. Entonces, yo concluyo diciendo, hermano, guardemos esos pensamientos. Y si usted quiere crecer en la gracia y en la conformidad de Cristo, o sea, el ser conformados a su ¿qué, hermanos? A su imagen, conformados a Él. Dice Pablo, hasta que alcancemos la estatura de ¿quién, hermanos? Del varón perfecto. Entonces, tenemos que esforzarnos por percibir, por tener un interés personal en el pacto de Dios.
el divino poder que garantiza su cumplimiento y un carácter perpetuo, constante, diligente en alcanzar a nuestro Señor Jesucristo, en imitarlo a Él. Al considerar la naturaleza de esta consagración, entonces quisiera yo solamente decir esto, hermanos: aquellos que son consagrados a Dios no son considerados como hombres nuevos. Aquellos que son consagrados a Dios, son considerados hombres que han dejado una naturaleza atrás pecaminosa, el hombre viejo, y ahora tienen una naturaleza que, hermanos, nueva. Y se cumple en cada uno de ellos lo que ya nos dice en Corintios: he aquí, todas las cosas son hechas, ¿qué, hermanos? Nuevas. Nosotros somos nuevas, ¿qué, hermanos? Criaturas. Y la raíz y la fuente de toda consagración a Dios radica en esa regeneración. Somos renacidos en una simiente que, hermanos, a ver, la carta de Pedro, póngase de pie y lea conmigo esta carta de Pedro. Sí, 1. Capítulo 1, y dice verso 3, lo lee conmigo, dice la Escritura, verso 3 y verso 4, 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que su grande misericordia nos hizo, y ahí se detiene. ¿Qué nos hizo, hermanos? ¿Quién hace esto, hermanos? Usted no se renace, hermanos. ¿Sí me explicó? Usted no puede renacer como el ave fénix, como lo suena. No, hermanos. El que hace renacer a una persona, ¿quién es, hermanos? Es Cristo. Él nos hizo renacer, ¿para qué? Una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahora sí, ¿para una qué? Herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. A ver, hermano, sí es cierto, y quiero verlo de manera figurada. Nosotros fuimos rescatados en medio de cuando nos hundíamos y perecíamos, ¿sí? Estamos en el mar. Pero la salvación se cumple hasta que estemos ¿con quién? Con Él. La salvación comenzó desde aquí, pero la salvación se verá totalmente mostrada cuando usted llega a tierra, ¿qué, hermanos? A tierra firme. Y la tierra firme solamente tiene un nombre. La tierra firme son los brazos de nuestro Señor. Es ahí donde yo quiero ir, a los brazos de Cristo. Viva usted una vida consagrada a Dios. Viva una vida consagrada a Dios. Lo tiene que hacer, y lo tiene que hacer ya. Consagre todo lo que usted es, que toda su vida sea consagrada a Dios. Tome su lugar, vamos a orar. Señor, gracias te doy por este tiempo y te ruego que tú hagas una obra en nosotros. Guárdanos y bendice tu iglesia. En tu nombre lo pido. Amén.